dices cuando empieza a platicar. ¿Ya? Ya estoy conectada. Buenos días, hermanas. Mi nombre es Becky Patterson. Ahorita me encuentro aquí en Tlapa de Comalco Guerrero, en la Casa Hogar Bethesda Mexicana. Es un lugar que me encanta estar. Esta Casa Hogar fue empezada por mis papás hace 53 años. Fue empezada para niños de la montaña, niños que hablan mixteco, tlapaneco y náhuatl. Y hemos visto a miles de niños pasar por estas casas hogar. Tenemos una casa hogar para niños y otra para niñas. Y hemos visto a miles de niños pasar por aquí. Pues todos han hecho una profesión de fe. Y solamente Dios sabe de veras el trabajo que se ha hecho en sus corazones. Pero doy gracias a Dios que de aquí han salido muchos misioneros y pastores y profesionales, muchos maestros, profesionales de muchos tipos. Entonces, el tiempo que yo estoy gastando aquí para mí es muy, muy precioso. Como les dije, me llamo Becky Patterson. Mis papás eran los hermanos McCoy, Rafael y Catarina McCoy. Ellos llegaron a México cuando yo tenía 5 años de edad, en el año 1954. Estuvieron trabajando en Monterrey, luego en Centroamérica y después regresamos a esta área de México en los 60, en los años de los 60. Y tuve la gran bendición de Dios de conocer a Mike Patterson en 1969 en el colegio donde yo estaba estudiando en Chattanooga, Tennessee. Ese año nos conocimos en enero y en diciembre ya estábamos casados. Y quiero decirles que fue la decisión más importante después de mi salvación que he tomado toda mi vida. Fue un privilegio muy grande ser la esposa de Mike Patterson. Ahora tenemos 5 hijos. Nuestro hijo mayor se llama Billy Patterson. Posiblemente algunos de ustedes lo conocen como un traductor de la Biblia que viaja todo el tiempo. Ha pasado mucho tiempo en San Luis enseñando acerca de la traducción en el instituto allí. También tengo otro hijo que se llama Bobby, que él vive en Kansas City, Missouri. Él es un hombre de negocios, pero también es un hombre de Dios, muy fiel en su iglesia, es diácono y muy fiel en su iglesia. Luego sigue mi hija Joy. Ella y su esposo son misioneros en Nueva York a los judíos. Luego mi hija Jennifer vive en Texas. Ella también trabaja secularmente, pero es muy fiel en su iglesia, cantando en los coros, es muy fiel. Luego nuestra hija menor Allison. Ella y su esposo están en California, Missouri. Es un pueblito, no es el estado de California. Y él es pastor allí de la primera iglesia bautista. Doy gracias a Dios por mi preciosa familia. Y doy gracias a Dios por el llamado que Dios dio a mi esposo y a mí de venir aquí a México a servirle en el año 1974. Pues para mí, en realidad, como yo había crecido aquí de joven, para mí era como regresar a casa. Yo estaba muy contenta para regresar otra vez a México como misionera. Y aquí pues hemos servido al Señor hasta que mi esposo fue al cielo el 10 de diciembre de este año pasado. El día de ayer cumplieron 10 meses que él ahora está con el Señor. Todavía es difícil, pero está bien. Dios sabe. Él supo lo mejor. Él sabía que mi esposo había sufrido bastante y lo decidió llevar a casa. Ahora el deseo que yo tengo y que le pido al Señor es nada más que yo pueda terminar bien mi carrera. Y ese es el deseo más grande de mi corazón. Y por eso me encuentro aquí en Tlapa de Comalco Guerrero. Es un privilegio poder estar aquí con los niños, enseñarles la Biblia. Y también estoy procurando ayudar a algunos niños para aprender a leer y a otros a aprender a leer mejor. Entonces agradezco mucho sus oraciones. En esta mañana, la hermana Miriam me pidió de favor que hablara yo un poquito acerca de la obediencia. Ahora, yo sé que esto no es un tema popular. Yo sé que francamente cuando escuchamos esa palabra obediencia, algo nos dice, pues a ver si quiero, o a ver si debo obedecer. Y porque
todos tenemos un poquito de rebeldía en nuestros corazones, que francamente no se nos hace muy fácil querer obedecer. Esto me hace recordar acerca de mi nietecita, que vive en California, Missouri con sus padres. Ella apenas este año empezó al kinder. Entonces, su primer día en el kinder, ella pasó el día, mi hija la fue a recoger, le preguntó qué tal había sido su día, y ella dijo, ay mamá, fue el día más horrible de mi vida. Y mi hija le dijo, ay hija, ¿pero por qué? ¿Por qué fue un día tan horrible? Mamá, desde que llegué a la escuela, me estuvieron diciendo, haga esto. Y luego me decían, haga aquello. Y haga ese otro. Mamá, tú crees todo el día dándome órdenes. ¡Ay! Fue el día más horrible de mi vida. No fue como si ella nunca hubiera escuchado una orden, porque mi hija y mi yerno la disciplinó muy bien. Pero no le parecía bien que la maestra le estuviera dando órdenes todo el día. Y pobrecita, apenas está en el kinder, apenas empieza su educación. Pero me dice mi hija que ya se enamoró de la maestra y que ya le está mandando notitas con florecitas y que te ama y toda la cosa. Entonces yo creo que ya todo está bien. Pero así somos todas, ¿no? Francamente no nos gusta que nos den órdenes. Hay algo dentro de nuestro ser que es algo que no nos gusta mucho. Pero también tenemos que tener cuidado acerca de quién obedecemos. ¿Okay? Por ejemplo, una novia, cuando tiene su novio, está muy dispuesta a hacer todo lo que él quiere. Y piensa que no, si él lo sugiere, sí, lo tiene que cumplir. A veces hasta aún a pecar. Es que es mi novio, lo tengo que obedecer. Pero una vez que se casan, eso se les olvida. Y quieren ellas tomar control del hogar y demandarle a él. Ahora, esto es desobedecer, esto es obedecer a la persona incorrecta. Según la palabra de Dios, lo que necesita hacer la señorita es obedecer a su padre hasta el día en que ella se casa. Y ya que ella se case, entonces tiene la responsabilidad de obedecer a su esposo. También, otro ejemplo de obedecer a la persona incorrecta es cuando, bajo presión de nuestros amigos, decidimos hacer algo que no es correcto, algo que posiblemente sea pecaminoso, o algo que no sea bueno, no sea algo que le agrade al Señor. Entonces, pero falta el valor de decir no. También, a veces la gente nos pone presión sobre nosotros. Hacer algo que tal vez no queremos hacer, o algo que sentimos que no podemos hacer, pero no tenemos el valor para decir, francamente, yo no creo que yo pueda hacer eso. Pero hay una persona en quien siempre podemos confiar. Una persona que siempre, todo lo que nos pide, es por nuestro bien. Es porque nos ama. Nunca nos va a perjudicar cualquier cosa que nos pide. Y esto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué debemos obedecer a nuestro Padre Celestial? ¿Por qué debemos de obedecer a Dios en todo lo que Él nos dice? Bueno, primeramente debemos obedecer a Dios por quien Él es, por su persona. Él es Dios. Y debemos de respetarlo como Dios. En la Biblia eso se llama tener el temor a Dios. Eso no quiere decir que tenemos que vivir en temor de Él, que algo nos va a pasar. Pero sí significa que necesitamos tener suficiente temor para poderle respetar como Él merece. Probablemente se acuerdan de la historia en 1 Samuel del rey Saúl, cuando Dios le mandó destruir a los amalecitas. Dice a 1 Samuel 15, versículos 2 y 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apartes de él.
¿Quién era Amalek? Amalek era un descendiente de Saúl. Y siempre hubo esa rivalidad de la familia entre Esaú y Jacob, entre Isaac y Ismael. Bueno, esa rivalidad entre Esaú e Israel, ahora el pueblo de Israel, era algo que tenían por generaciones. Y parece que Amalek atacó a Israel nada más por el gusto de hacerlo, cuando venían saliendo de Egipto. Dios acaba de darles un milagro cuando Él proveyó agua por ellos en el desierto, y parece que inmediatamente después de esto, Amalek decidió atacar a Israel. Entonces Dios estuvo con ellos, le ayudó a Josué, él estuvo en el valle y estaba peleando en contra de Amalek. También Moisés estaba arriba del monte y él tenía la vara de Dios que él estaba alzando. También fueron Aarón y Ur para sostener su brazo, para poder mantener la vara de Dios arriba. Mientras que estaba la vara arriba, ellos ganaban. Si no bajaba, ellos perdían. Dios estuvo con ellos para que Israel pudiera tener esta victoria sobre Amalek. Pero Dios no destruyó completamente a Amalek en este tiempo, sino que Él dijo que después, Israel sí ganó esa victoria en esa batalla, pero no destruyó completamente a Amalek. Pero Él dijo que Él quería hasta borrar el nombre de Amalek de la tierra, y que eso Él lo iba a hacer después. Entonces, llega aquí nuestra historia en 1 de Samuel 15. Ahora Saúl es el rey de Israel, y Dios ha mandado a Samuel para decirle, acuérdate que Dios dijo que Él quería completamente destruir a Amalek. Entonces en 1 de Samuel 15:3, Dios le mandó que fuera Saúl a destruir completamente a Amalek. Y dice el versículo 9 de este capítulo 15 de 1 de Samuel, dice que ellos destruyeron a todo lo vil, todo lo que estaba feo, todo lo vil, pero guardaron lo mejor. ¿Pero qué es lo que dijo Dios? Dios dijo que destruyeran todo. Y supuestamente estaban guardando lo mejor para Dios, pero en realidad eso era para sí mismo. Hasta guardaron al rey Agag, el rey de Amalek. En el versículo 11 de este capítulo 15 de 1 Samuel, Dios le dijo a Samuel que Saúl no cumplió con lo que le había mandado. Pero cuando llegó Samuel a hablar con Saúl, dice versículo 13, que Saúl le dijo que él había cumplido con la palabra de Jehová. Pero ¿sabe qué? Ellos no destruyeron todo, como Dios les dijo. Y la obediencia en parte a Dios no es obediencia, es desobediencia. ¿Obedecemos a Dios en todo o no le estamos obedeciendo? En el versículo 15, Saúl echó la culpa de no matar a todos los animales al pueblo y dijo que él y los líderes habían destruido lo demás. No solamente había Saúl desobedecido a Dios, sino que también estaba diciendo una mentira tras otra. Esta historia es un ejemplo clásico de no obedecer por falta de respeto, por falta de temer a Dios. Luego, tratando de defenderse y aparecer muy espiritual, Saúl dijo a Samuel que los animales eran para ser sacrificados a tu Dios. No dijo a mi Dios, a tu Dios, pero que eran para ser sacrificados. Pero Samuel no estuvo impresionado con su logia. Él le dijo, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Nosotros sabemos que los católicos pecan con la idea de hacer penitencia después. Van con el sacerdote y él les dice lo que ellos tienen que ir a hacer para recibir el perdón de sus pecados, que ya sabemos que bíblicamente es incorrecto. Pero ¿sabe qué también? A veces los cristianos piensan que pueden cometer algún pecado con el plan de arrepentirse después y que todo va a estar muy bien. Piensan que Dios es misericordioso y Él ha prometido perdonar, y es cierto. Dios es misericordioso y Él ha prometido perdonar.
Pero esto de cometer pecado con el plan de arrepentirse después es una falta de respeto para Dios. Es una falta de temor de Dios. Está asumiendo que Dios le tiene que perdonar y obligándole a hacerlo. Dios es Dios. Él es soberano. Él es sobre todo. Y nadie le puede obligar a él a hacer nada. Entonces, por fin, Saúl admitió que había pecado. Pero no se arrepintió de su pecado. No estuvo quebrantado ante Dios por su desobediencia. Al contrario, según versículo 22 del capítulo 15 de 1 Samuel, echó la culpa al pueblo. Temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Él temió al pueblo, pero no temió a Dios. Algo interesante es que una amalecita fue el quien por fin mató a Saúl. Saúl hubiera obedecido a Dios y hubiera destruido a todos los amalecitas, como Dios le había dicho. Esto también me recuerda acerca de una hermana que estaba en nuestra iglesia. Ella siempre tenía problemas económicos. Cada vez que yo la veía, ella me platicaba de sus problemas financieros. Un día le pregunté si estaba diezmando. Me dijo, mire hermana, si yo veo que no tengo suficiente dinero para diezmar y pagar mis cuentas, yo creo que Dios me perdona más rápido que la gente a quien les debo dinero. Entonces, si le sobraba, daba su diezmo, y si no, no lo daba. Ella temía más a la gente que a Dios. No tenemos que orar acerca del diezmo. Es un mandato de Dios. Además, es un mandamiento con promesa. Él ha prometido abrir las ventanas del cielo y mandarnos bendiciones hasta que sobreabunden cuando diezmamos. No tenemos que orar acerca de diezmar. Nada más debemos obedecer. Y si todavía no estamos diezmando, necesitamos empezar a hacerlo, porque es un mandato de Dios. Cuando realmente tememos a Dios y le obedecemos, Dios nos puede bendecir. Spurgeon dijo, el temor de Dios es para espantar y alejar los demás temores. Lo voy a repetir. El temor de Dios es como un león para espantar y alejar los demás temores. El temor de Dios debe de hacer temor a cualquiera. 9:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor al hombre esclaviza, el temor a Dios libera. Cuando respetamos y tememos a Dios como Él merece, no es difícil obedecerle. En nuestros corazones necesitamos preguntarnos si respetamos y tememos lo suficientemente a nuestro Dios para obedecerle. Si no, necesitamos arrepentirnos de este pecado. En segundo lugar, necesitamos obedecer a Dios por fe. Él es nuestro Dios. Y Él no nos va a mandar a hacer algo que no va a ser por nuestro bien. Él es digno de toda nuestra confianza. La obediencia a Dios es un acto de fe en Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Fe es confianza absoluta en Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, es que esto me va a pasar o aquello no va a pasar porque es que yo tengo mucha fe. Bueno, la mucha fe debe de decir que yo estoy confiando en Dios. Dios sabe lo que es mejor para mí en este asunto. La fe es la confianza absoluta en Dios. Es saber que Dios siempre tiene la razón. Fe da descanso. Aunque quizás nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Fe es reconocer en el alma que todo está bajo su control. Entonces todo está bien. Todo va a salir bien si Dios está en control.
poner en Dios toda nuestra confianza, toda nuestra fe. Y Dios es digno de nuestra fe y nuestra confianza. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es lo que dice Hebreos 11:6. Cuando tenemos fe en Dios, no tenemos temor de obedecerlo. Sabemos que Él es bueno y que todo lo que Él nos manda es por nuestro bien. Pensemos en Abraham. Cuando Dios le pidió ofrecer a su hijo Isaac en holocausto, mira, ese era el hijo de promesa. Él y Sara habían esperado todas sus vidas para tener este hijo. Dios había hecho muchas promesas a Abraham y luego Él dijo que se iban a cumplir en su hijo Isaac. Dios había prometido hacer de él una grande nación, de bendecirlo, de engrandecer su nombre. Dios le había prometido tierra para su nación, del río Éufrates al río de Egipto. Dios le había prometido mandar al Salvador al mundo por medio de su familia. Y así su familia sería una bendición a todas las familias de la tierra. Y ahora Dios estaba pidiendo que lo sacrificara. ¿Cómo pudiera hacer esto? Pero Abraham tenía fe en Dios. Él no sabía cómo iban a salir las cosas, pero su confianza, su fe estuvo fuertemente puesta en Dios. Él nunca dudó hacer exactamente lo que Dios le estaba pidiendo. Dice Hebreos 11, 17 y 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Conocemos cómo Dios, al último momento, proveyó un cordero para ser ofrecido en lugar de Isaac. Abraham nunca le había reclamado a Dios, sino que tuvo confianza en él, que todo saldría como Dios había prometido. Esta demostración de fe de Abraham hizo que creciera su fe, y Abraham está conocido como el padre de la fe. Cuando un mandato de Dios no requiere mucha fe, es fácil hacerlo. Cuando no hay persecución, es fácil ir a la iglesia. Es fácil ir a ganar almas. Cuando tenemos abundancia de dinero, no es difícil dar el diezmo. Pero cuando estamos en una situación como mi amiga y no vemos humanamente cómo podemos cumplir con todos los compromisos económicos que tenemos, es más difícil tener fe. Aún así, sabemos que Dios premia la obediencia y la fe. También es muy importante no gastar dinero que no tenemos y tratar de obligarle a Dios después proveer por nuestro mal uso de sus provisiones, ¿verdad? Debemos de ser buenos mayordomos fieles, ¿verdad? Y usar lo que Dios nos da sabiamente. En este año yo he tenido varias pruebas de fe. Bueno, puedo decir especialmente durante estos últimos 10 meses, desde que fue mi esposo al cielo. Después de la muerte de mi esposo, yo encontré una tarjetita donde él había apuntado su promesa de fe para misiones por el año. Yo creo que muchas de sus iglesias hacen esto. Mi esposo predicó mucho acerca de esto y él fue muy fiel hasta el fin de dar su promesa de fe. Él y yo siempre hacíamos nuestra promesa de fe individualmente después de orar. Era una cosa muy privada para nosotros. Yo no le preguntaba a él cuánto él les había prometido y él no me preguntaba a mí. Era para nosotros algo entre nosotros y Dios. Ahora, él me daba algo de dinero, un poco de dinero, para usar yo personalmente cada mes, y yo daba mi promesa de fe de ese dinero, aparte mi diezmo. Bueno, cuando encontré la tarjeta de promesa de fe de mi esposo, después de su fallecimiento, me asombré. Yo pensé que sería absolutamente imposible que yo pudiera
cumplir con esta cantidad. Hablé con unas 2 o 3 personas y les dije, ¿cómo ven? Eso fue lo que prometió mi esposo, pero yo no veo humanamente cómo yo puedo pagar esta cantidad de dinero. Ellos me dijeron, no te preocupes. Esa era la fe de tu esposo, no era la fe tuya. No te preocupes, no lo tienes que pagar. Pero me puse a pensar, antes que mi esposo apuntara la cantidad de dinero en esa tarjetita, él pasó mucho tiempo en oración, buscando el rostro de Dios para saber cuánto debería de poner en su tarjetita. Él también había hecho una promesa a nuestra iglesia, que él iba a cumplir con esa promesa en todo el año. Entonces yo le dije al Señor, Padre, si tú me ayudas, yo voy a cumplir con esta promesa que hizo mi esposo. Hermanas, quiero decirles que Dios es fiel. Él me ayudó. Sobre cada centavo que mi esposo había prometido, me ayudó a poner mi propia promesa de fe aparte y también de pagar mi diezmo. Esto ha hecho a mí crecer mucho en la fe, de entender en realidad cómo Dios provee, cómo Él está conmigo, que nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. ¿Y quién me va a ayudar paso a paso hasta que llegue yo al cielo para estar con Él? Esto ha hecho mucho aumentar mi fe. Dice la Biblia que si necesitamos más fe, la vamos a tener por medio de su palabra. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. D.L. Moody dijo, oré por fe, pero no llegó. Leí la palabra y la fe llegó. Esto también me recuerda otra historia acerca de mi amado Mike. Estábamos estudiando, los dos preparándonos para el ministerio. Una noche él decidió que él quería pasar toda la noche orando, rogándole a Dios por fe. Entonces él se acostó en el piso, se puso en una posición muy, muy incómoda para no dormirse, pero de todas maneras se durmió. Quedó su cara aplastada sobre la alfombra y cuando se paró la siguiente mañana tenía todas las marcas de la alfombra aquí en su cara y estaba toda roja a este lado de su cara. Y todos los compañeros de clases que lo veían le decían, ¡ay, Mike! ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a tu cara? Eso siempre nos daba mucha risa cada vez que recordábamos esta historia. Pero como dijo D.L. Moody, él dijo, oré y no llegó la fe. Leí la Biblia y llegó la fe. Pues tengo que decirles que mi esposo, se enamoró mucho de la palabra de Dios. Él leía la Biblia varias veces cada año. Él llegó a tener una fe increíble en el Señor. Francamente, a veces me asustaba su fe en Dios. Yo decía muchas veces, ¿cómo es posible? Yo no veo cómo es posible hacer lo que él piensa que Dios quiere que hagamos. Y la gente que lo conoció sabe que mi esposo fue un hombre con el don de dar, fue muy generoso. Pero ¿saben? Aprendí a confiar en la dirección de Dios en la vida de mi esposo, porque yo vi vez tras vez cómo Dios cumplió con lo que le había dicho y cómo bendijo esa fe tan fuerte. Mi esposo no faltaba fe para obedecer a Dios. Dios es fiel. Él merece toda nuestra confianza. En cualquier cosa que Él desea nuestra obediencia, Él es digno de nuestra fe y nuestra confianza. Ya sea en entrenar a nuestros hijos a obedecernos, de estarnos sujetas al marido,
de ser fiel a los cultos, de dar el diezmo, de ser cuidadosas en nuestras casas, o sea lo que sea. Dios es digno de nuestra confianza y Él no nos va a pedir algo que no sea por nuestro bien, que no sea por nuestro aprovecho. Necesitamos tener nuestra confianza en Dios, nuestra fe fuertemente puesta en Dios para poderle obedecer. Ahora, en tercer lugar, necesitamos obedecer a Dios por amor. ¿Cómo Él nos ama? ¿Han pensado en esto? ¿Cómo Él nos ama? Él estuvo dispuesto a dejar su trono en gloria para venir a este mundo. Fue acusado falsamente. Fue despreciado. Fue golpeado. Fue deshonrado. Y hasta murió en la cruz como un criminal. Y Él es Dios. Él pudo haber escapado de esos hombres en cualquier momento que Él quería. Él pudo haber regresado al cielo y decir, olvídate de esta gente, no me aprecian. Pero no lo hizo. ¿Y Él sufrió todo esto por culpa suya? No. Por supuesto que no. Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él nunca pecó. Pero nosotras, ¿cómo hemos pecado? Nos hemos enojado. Hemos hecho unos berrinches bien feos. Hemos mentido. Hemos tomado lo que no era nuestro. Hemos sido rebeldes a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas desde chiquitos. Hemos pensado cosas que darían mucha vergüenza que alguien supiera. Hemos falsamente acusado a personas inocentes. No hay fin de la lista de las horribles cosas que hemos hecho. Y según Romanos 6:23, merecemos morir, ir al infierno para pagar por esos pecados. Ay, pero el amor de Dios, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros merecíamos morir e ir al infierno para pagar por nuestros pecados, pero Dios, por su gran amor hacia nosotros, no quería eso. Él quiso pagar nuestra cuenta por el pecado y morir en nuestro lugar. Él murió, pagó nuestra cuenta y ahora nos ofrece el regalo de la vida eterna. A nosotros no nos cuesta nada, a Él le costó todo. Ay, qué amor. La verdad es que es imposible entender cuánto Dios nos ama. En la oración del apóstol Pablo en Efesios 3, 16 al 19, por los creyentes, él expresa la importancia de que seamos arraigados y cementados en amor, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que accede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí dice el amor de Cristo que accede a todo conocimiento. Es imposible para nosotros entender completamente cuánto nos ama Dios, pero su amor es sin límite. Él no ama más a una persona que otra. Él ama a todas las personas igual. Y el amor es uno de sus atributos, o es decir, Dios es amor. Él es puro amor. Dios es amor. Y como Él nos ama tanto, ¿no debiéramos estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Él nos pide? ¿No debiéramos obedecerle por el amor que nosotros también le damos a Él? Esto también me acuerda de otra historia de mi esposa.
Ya ven que estoy pensando mucho en él, ¿verdad? Bueno, la noche que mi esposo se graduó del high school, o ya será prepa, sus compañeros le invitaron a salir con ellos para dar vuelta a la ciudad. Pero él conocía a sus amigos y él sabía que iban a terminar la noche borrachos. Él pensó en lo triste que se pondrían sus padres si él regresara a casa borracho. Ahora, Mike era salvo, pero no estaba viviendo por el Señor. Él no fue con sus amigos por su amor a Dios. Él no fue con sus amigos por su consagración al Señor, sino por el amor que él tenía para sus padres. Él no los quería entristecer. Él no quería romper sus corazones. Hermanas, yo creo que este sentir también debería estar en nosotras por el Señor. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14 dijo, porque el amor de Cristo me constriñe. O es decir, él estaba tan conmovido por el amor que Cristo tenía por él, que la motivación mayor para toda su vida era servir y honrar a Cristo. Yo creo que una de las motivaciones más grandes para nosotras debería ser, para querer obedecer a Cristo, debería ser su gran amor por nosotras y nuestro amor hacia Él. En mis oraciones diarias, yo tomo un tiempo de expresar mi amor al Señor. Le digo que quiero darle gozo ese día. Yo quiero que Él siente alegría en su corazón. Quiero poder poner una sonrisa en su cara cuando Él piensa en mí. Quiero expresarle mi amor por andar en obediencia a Él. Él es digno de mi respeto. Él es digno de mi fe y confianza. Él es digno de mi amor y mi obediencia. ¿Qué armonía hay en la familia? Cuando hay respeto uno para el otro, hay confianza uno en el otro. Cuando los hijos respetan a sus padres, cuando tienen confianza que lo que se les pide es correcto, cuando el amor que ellos tienen uno para el otro es tan obvio, cuando todos desean complacer uno al otro. ¿Y qué armonía hay en nuestra relación con el Señor? Cuando reconocemos que debemos obedecerle por respeto, por fe y confianza y amor. Entonces nuestra comunión con el Señor es tan dulce. Y hay gozo y paz en nuestros corazones. Nuestro Dios es digno de nuestra obediencia. Obedecerle es por nuestro bien. Y Él desea lo mejor por sus hijos. Él tiene la razón por cualquier cosa que Él nos pide. ¿Qué descanso da al alma cuando andamos bien con Él? Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil obedecerle? ¿Es por falta de respeto de su persona? ¿Es por falta de confianza en lo que Él nos pide? ¿Es por falta de amor? Necesitamos examinar nuestros corazones y hacer cuentas claras con el Señor. Mientras que estamos en este mundo, tendremos esta batalla en nuestros corazones. Pero espero que podremos pausar, recordar y poner toda nuestra confianza en el Señor antes de desobedecerle, porque Él es digno. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias por este estudio, Señor, que hemos tenido en tu palabra. Y, Señor, la importancia de obedecerte a ti, porque, Señor, tú mereces todo nuestro respeto. Necesitamos andar, Señor, en tu temor. Señor, tú mereces toda nuestra confianza, nuestra fe, porque, Dios, no hay nada que tú no puedes hacer. Y sabemos que no hay nada que tú nos pides, Señor, que no sea por nuestro bien. Y, Padre, gracias. Gracias por ese amor que hizo que tú bajaras el cielo, vinieras a este mundo
tienes tu vida en nuestro lugar. El amor que nos tienes cada día, cuidándonos, proveyendo por nuestras necesidades, cuidándonos cuando ni cuenta nos damos, Señor, cómo nos cuidas. Señor, tú eres tan grande, tan amoroso. Oh Señor, ¿cómo no podemos regresarte nuestra obediencia a cualquier cosa que tú nos pides? Señor, tú sabes que somos carne y hueso. Y Señor, que esto es una batalla por nosotras, ahorita, en estos cuerpos humanos. Pero Señor, ayúdanos a dejarte a ti que tener el control y no a nuestros deseos carnales. Ayúdanos para entregarnos diariamente a ti y permitirte a ti, Señor, ayudarnos a tomar las decisiones correctas. Padre, te amamos. Gracias por tu amor. Gracias por el privilegio de llegar confiadamente a tu trono. Saber que tú nos escuchas. Saber que tú también quieres responder a todas nuestras peticiones. Padre, gracias porque tú eres. Te amamos y te queremos darte una sonrisa en tu cara. Lo pido en el Señor Jesucristo por su gloria. Amén.